Hermanos, estamos delante de una carta del Nuevo Testamento, muy probablemente una de las primeras cartas que el apóstol Pablo escribió. Muy probablemente la primera. Se ha dicho y se escucha mucho que la primera carta es Santiago, pero muy probablemente esta carta también sea una de las primeras cartas que el apóstol Pablo escribió. Y se ha dicho, hermanos, que esta epístola a los Gálatas es el escrito más directo y apasionado de Pablo. De hecho, uno de los reformadores de la Reforma Protestante, Martín Lutero, se expresaba de ella y del libro de Romanos de una manera impresionante. Este libro y el libro de Romanos siempre han sido considerados juntos, como si fueran el Everest del Nuevo Testamento, o como si fuera la cúspide de la doctrina cristiana. ¿Por qué? Exponen el Evangelio y sus implicaciones y tienen un toque, por lo menos esta carta tiene un toque de defensa, un toque de pasión por parte del apóstol Pablo. Martín Lutero decía de esta carta, la epístola a los Gálatas es mi epístola. Es como si estuviera unido en matrimonio con ella. Es mi Catalina. Catalina era el nombre de su esposa. Ahora, citando a Hendriksen, un escritor antiguo, él se refirió muchas veces al libro de Gálatas como el grito de guerra de la Reforma, o la gran carta de la libertad religiosa, o la declaración cristiana de independencia. Y esta, sin duda, es un escrito singular y uno de los más importantes escritos del apóstol Pablo. Obviamente lo hace especial el hecho de que sea inspirado por el Espíritu Santo, simple y sencillamente, pero en verdad es impresionante. Ahora, hermanos, en esta hora, en este tiempo, quisiera iniciar viendo datos introductorios al libro. ¿Por qué? Porque, miren, si empezamos con el texto directamente, créanme que perderíamos un montón de detalles. Y hay muchas cosas que no tenemos que dar por sentado, tenemos que entender para poder comprender cada palabra que el apóstol Pablo está escribiendo en esta carta. De tal manera que vamos a ver un recorrido por toda la carta. ¿Okay? Conocer por lo menos quién es su escritor, cuándo lo escribió, a quién lo escribió y cuál es el tema y el propósito por el cual lo escribió. Créame que eso nos va a ayudar un montón a entender antes de meternos al texto. Para iniciar, hermanos, vamos a entender quién es el autor de esta carta. Si me acompaña Gálatas, por favor. Como le digo, si usted ve que estoy pasando, en esta vez, hermanos, van a tener mucho trabajo ustedes, vamos a estar de texto en texto. ¿Okay? Esta vez vamos a estar de texto en texto. ¿Por qué? Casi no es mi estilo, ¿no? Mi estilo es agarrar un pasaje, ahí me quedo. Pero ahora vamos a ir de texto en texto porque no nos vamos a profundizar. Eso lo vamos a hacer cuando iniciemos desde el capítulo 1. ¿Okay? Ahorita vamos a ver solamente detalles generales. Dice el versículo 1 del capítulo 1, Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Hermanos, esta carta es escrita por el apóstol Pablo. Ahora, literalmente escrita por el apóstol Pablo. Si usted recordará, el apóstol Pablo, hermanos, casi no escribía sus cartas. Casi no escribía sus cartas. Si nos vamos al libro de Romanos, que es un ejemplo muy claro, por ejemplo, vayan a Romanos, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que el apóstol Pablo no escribía sus cartas. El apóstol Pablo redactaba sus cartas. El apóstol Pablo tenía un secretario. El apóstol Pablo era de esos que tenía un secretario, él hablaba y el secretario escribía. Ahora vayan a Romanos 16 más bien. Romanos 16, versículo 22. Romanos 16, versículo 22. Dice, bueno, más bien vamos a iniciar en el versículo 21, para agarrar contexto, ¿no? Dice, ya hasta el final de la carta, os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Versículo 22, yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Ahora, ¿qué está dando a entender esta epístola, hermanos? Que el apóstol Pablo dice, yo Pablo, y luego dice, siervo de Jesucristo, por la voluntad de Dios Padre, inicia esta carta, pero al final de la carta se nos da un detalle. ¿Qué detalle? No la escribió el apóstol Pablo, la escribió un hombre llamado Tercio. Básicamente era su secretario, Ahora, la carta de Gálatas
tiene un detalle especial, que la carta de Gálatas sí la escribió Pablo. ¿Cómo sabemos eso? Vaya por favor a Gálatas. Gálatas. Hay un detalle que muchos sacan muchas conclusiones de ahí, yo no tanto, pero vamos a quedarnos con lo sencillo. Gálatas 6, Gálatas 6:11. Dice, al final de la carta de Gálatas, ya Pablo se está despidiendo, y dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Mucha gente dice, bueno, claramente este pasaje nos está diciendo, Pablo está diciendo, esta carta yo la estoy escribiendo, es de mi propia mano. Y mucha gente saca de este pasaje la conclusión de que el apóstol Pablo estaba medio ciego y batallaba con la vista. ¿Por qué? Porque le está diciendo, mirad con cuán grandes letras os escribo. Ahora, no estoy muy seguro de eso, hermanos. Yo no diría que el pasaje está enseñando eso, pero lo que sí está enseñando el pasaje es que el que escribió la carta literalmente fue el apóstol Pablo, ¿ok? De mano del apóstol Pablo. Ahora, ¿quiénes son los destinatarios? ¿A quién escribe Pablo esta carta? Vamos otra vez al versículo 1, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Dice, Pablo, apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y a todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Galacia. Ahora, nosotros estamos acostumbrados, obviamente, hermanos, Pablo está escribiendo esta carta a los Gálatas. Ahora, nosotros estamos muy acostumbrados a escuchar que Pablo escribe cartas a hermanos que están en iglesias en una ciudad. Por ejemplo, vemos la carta a los Efesios. ¿Para quién es la carta a los Efesios, hermanos? Para hermanos que vivían en la ciudad de Éfeso. Luego vemos ahí Colosenses. ¿Para quién es la carta escrita a los Colosenses? Para los hermanos que vivían en Colosas. Pero no podemos decir eso de esta carta, hermanos. No podemos decir eso de esta carta. ¿Por qué? Porque Galacia, que era el lugar donde vivían estos hermanos, los Gálatas, no era una ciudad. No era una ciudad. Más bien era una región. Ahora, permítanme compartirles mi pantalla, hermanos. Y déjenme mostrarles un mapa para que se den cuenta que Galacia era una región, ¿ok? No era una ciudad. Era una región. Vemos el mapa aquí, Asia. Vemos el mapa aquí en Asia Antigua. No sé cómo se vea mi mouse. Mi computadora está lenta. Me imagino que el mouse está todo relentilizado, ¿no? Pero por lo menos aquí donde estoy girando el mouse, todo eso que está en rojo, hermanos, es Galacia. Todo eso era Galacia. Ahora, si nos acercamos un poquito al mapa, nos vamos directamente ya vemos los nombres. Ahora, en la parte donde está más o menos en naranja, donde dice Galatia, en inglés, me parece, esa es la región de Galacia. Todo eso es la región de Galacia. Usted ve, hay como que nombres conocidos en la Biblia: Listra, Iconio y Derbe. Listra, Iconio y Derbe. Ahora, esta información, hermanos, por lo menos saber que la región de los Gálatas era más bien que Galacia era una región, no era una ciudad. Esto nos da a entender, hermanos, que la carta a los Gálatas no era una carta que llegaba a una sola iglesia, sino que era una carta circular. Es decir, llegaba a una iglesia, por ejemplo, llegaba a Listra y pasaba de Listra, y los de Listra se los pasaban a los de Iconio. Y luego se los pasaban a los otros, y luego se los pasaban a otros. Esta carta no solamente es para una sola iglesia, es para varias. Era una carta circular. Ahora, estas iglesias en Galacia surgen y nacen en el primer viaje misionero que Pablo hace. Ahora, aquí hay un detalle, hermanos. Miren, si usted ha estudiado un poquito acerca del libro de Gálatas, se dará cuenta que hay un gran problema, un problemón, diría mi papá. Hay un gran problema en fechar esta carta, porque cuando Pablo escribió esta carta es un problema. ¿Por qué? Porque hay dos teorías de a qué iglesias Pablo escribe la carta. Está la teoría que Pablo escribió las cartas a la iglesia del norte y a las iglesias del sur. Ahora, no me voy a meter en problemas, hermanos, ¿ok? Aquí,
Simple y sencillamente escogí una teoría y se las voy a exponer. La teoría en la cual yo estoy, se las voy a exponer simple y sencillamente. Ahora, yo creo que esta carta, hermanos, fue más bien que estas iglesias nacieron en el primer viaje misionero de Pablo. Ahora, aquí vemos un mapa del primer viaje misionero de Pablo. Vemos que Pablo pasa por la región de Galacia. Pasa por la región de Galacia. Estos viajes misioneros son registrados en Hechos 13 y 14. Ahora, aquí vemos un itinerario del primer viaje misionero, es decir, por qué ciudades pasaron los primeros misioneros. Así que en el primer viaje pasaron por Siria, Chipre y están las ciudades. Ahora aquí está, se dan cuenta, hay varias ciudades de Galacia, posiblemente a todas estas regiones fue que llegó a caer esta carta. A Antioquía de Pisidia, que era de la región de Galacia, Iconio, Listra, Derbe, y luego ya se volvieron luego Listra, Iconio y Antioquía. Listra, Iconio y Antioquía. Ahora se dará cuenta, entonces esta carta era una carta circular. Ahora, permítame, antes de esto, ¿no? Ok, ahora, en esta carta, hermanos, esta carta hay muchas referencias históricas. Por ejemplo, vayan al capítulo 2, y esto es importante para fechar esta carta. ¿Cuándo Pablo escribió esta carta? Mucha gente, hermanos, algunos buenos hermanos dicen que la carta se escribió como en el año 55, 56 después de Cristo. La posición en la que yo me encuentro es que esta carta fue una de las primeras cartas escrita en el año 49. Ahora, ¿por qué? Todo depende de este pasaje. Vea Gálatas 2:1. Dice, después pasados 14 años, ahora, ¿quién está hablando? Está hablando Pablo. Lo que está diciendo es, después de que me convertí, 14 años después de que me convertí, dice, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Y la pregunta que contestar aquí es, ¿a qué ocasión en que Pablo fue a Jerusalén se está refiriendo? ¿Qué ocasión? Porque mucha gente relaciona este pasaje cuando dice yo fui 14 años después de que me convertí, fui a Jerusalén, y mucha gente lo identifica con Hechos 15. Si usted recordará, en Hechos 15 sucede más bien el primer concilio de la iglesia, que tiene que ver con estos problemas por los que estaba pasando la iglesia de Gálata, que en un momento vamos a ver, no se me pierda. Hay un concilio en Jerusalén para atacar el problema de los judaizantes, que ahorita va a conocer usted cuál es el problema de los judaizantes, no se preocupe. Ahora la cuestión es esta. Si yo digo que esto pasa en Hechos 15, entonces la carta no es una de las primeras cartas que Pablo escribió. Pero mire, solamente aquí le muestro mi posición, ¿no? Le muestro yo cómo yo identifico todos los eventos. Vemos la conversión de Pablo, 3 años después de su conversión, según un paralelismo entre Gálatas y Hechos, Pablo visita Jerusalén por primera vez, ¿ok? Como cristiano. 14 años después, que esa es la referencia de Gálatas 2, Pablo se reúne con los de alta reputación de la iglesia en Jerusalén, y no se está refiriendo al concilio de Hechos 15, más bien se está refiriendo a la vez en que se dice en Hechos que Pablo fue a visitar para llevar una ofrenda a los hermanos que estaban pasando hambre en Jerusalén. ¿Okay? Entonces, cuando dice ahí pasados 14 años, no está refiriéndose a Hechos 15, más bien está refiriéndose a la vez que se menciona en Hechos 11. Ahora, después hay una disputa en Antioquía que también vamos a ver en la carta. Luego, Pablo escribe la epístola a los Gálatas. Pablo escribe una carta de la epístola a los Gálatas aproximadamente en el año 49. Después de eso, hay un concilio, el concilio de Jerusalén, que le digo en el año 51. Donde se trató específicamente el problema que vamos a encontrar en el libro de Gálatas. Ahora, esto simple y sencillamente, hermanos, describiendo a quién escribió Pablo la carta, ¿ok? No era una sola iglesia, era varias, ¿ok? Era varias. Posiblemente en el año 49, una de las primeras cartas, posiblemente la primera carta que Pablo escribió,
que Pablo escribió, simple y sencillamente. Ahora, estos Gálatas, hermanos, estos Gálatas eran gentiles. ¿Cómo sé? Vaya a Gálatas 4. Gálatas 4. Gálatas 4:8. Mire, cuando son judíos de volada se nota, ¿no? Santiago de volada se nota, les dice, ustedes habla de muchas tradiciones judías. Vea cómo era la vida de estos Gálatas antes de que se convirtieran al cristianismo. Vean versículo 8, Gálatas 4:8. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, si servíais a los que por naturaleza no son dioses. ¿Okay? Y luego le dice, más ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, y continúa. Ahora, ¿qué está diciendo? Le está diciendo, ustedes antes de convertirse tenían prácticas paganas, no necesariamente religiosas. Ahora, ¿a qué me refiero, hermanos? Aquí hay hermanos nuevos, ¿no? ¿A qué se está refiriendo cuando dice, cuando yo digo que eran gentiles? ¿Qué son los gentiles? Los gentiles, hermanos, simple y sencillamente, eran todas las personas que no eran judías. ¿Okay? Por ejemplo, nosotros somos mexicanos, nosotros vendríamos siendo gentiles. En la antigüedad, por lo menos los judíos miraban esto. Aquí están los judíos, son parte del pueblo de Israel, y acá están los gentiles. Estos no eran israelitas. Estos eran de una comunidad romana, pero que había sido helenizada. Recuerda que era la helenización con Alejandro el Grande. Alejandro el Grande llega y quiere que todos los pueblos, todos los reinos piensen como griegos, hablen como griegos. De hecho, la carta a los Gálatas fue escrito en el idioma griego. ¿Okay? Entonces, más que ser romanos, se comportaban más como griegos. ¿Okay? Se comportaban más como griegos. Pero estos hombres eran gentiles. Ahora, Pablo visita estas iglesias y hay mucho fruto entre ellos. La iglesia responde bien. Más bien, la iglesia se convierte. Vea, más bien los hermanos, ¿no? Las personas inconversas de esa ciudad se convierten en Gálatas 4:12. Gálatas 4:12. Dice, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Okay? Entonces, Pablo tenía una buena relación con esta iglesia. ¿Okay? Y al parecer aquí se menciona una enfermedad que Pablo tuvo probablemente, como le digo, en su primer viaje misionero. Ahora, como le digo, la fecha es difícil. Yo lo fecho en el año 49. Ahora, ¿quién es el autor, hermanos? Pablo. ¿A quién está escribiendo Pablo? A los Gálatas. Los Gálatas, ¿Galacia era una ciudad? No, era una región, ¿En qué año posiblemente? Año 49, probablemente la primera carta que haya escrito el apóstol Pablo. Ahora, ¿qué propósito tiene la carta? Hermano, toda carta tiene un propósito, ¿no? O sea, si yo voy a escribir una carta va a ser con un propósito. Ahora, ¿qué propósito tiene el apóstol Pablo, hermanos? Podemos decirlo en una sola palabra, defensa. Yo al principio les dije, esta carta es una carta ardiente, en pasión. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo está defendiendo por lo menos dos cosas el apóstol Pablo en esta carta, hermanos. El evangelio y su apostolado. El evangelio y su apostolado. Pablo, hermanos, estaba preocupado por estas iglesias. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando en estas iglesias? Hermanos, habían varios hermanos que Pablo les llama falsos hermanos, falsos maestros, gente que no enseñaba la Biblia con sinceridad y trataban de engañar a estos hermanos. Había gente, como le digo, que se había infiltrado a la iglesia. Mire cómo les llama. Versículo 2:4, perdón. Capítulo 2, versículo 4. Fíjense cómo le llama Pablo a estos falsos maestros. ¿Cómo les llama Pablo a estos falsos maestros? Gálatas 2:4. Dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entran para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Fíjense cómo le llama, falsos hermanos. Vea Gálatas 1:7, por favor. Se les llama también los que os perturban. Vean, no que haya otro, está hablando del evangelio, ahorita vamos a ver,
sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Fíjese cómo le llama. ¿Quiénes os perturban? Ahora vamos al capítulo 5. Es una palabra interesante. Dice, y de hecho, vamos a ver muchos versículos bien acá. Diría el pastor, no, bien acá. Vean lo que dice versículo 12. Ojalá se mutilasen, y ese versículo está, pero pesado. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Los que os perturban. La palabra perturbar ahí, hermanos, habla de un agitador. Alguien que va a causar solamente problemas. Ahora, así se les llama, ¿ok? En la historia de la iglesia, a estos hombres que se habían infiltrado en la iglesia, se le conoce como los judaizantes, como judaizantes. Ahora, ¿qué eran los judaizantes, hermanos? Estos judaizantes son los mismos que se mencionan en Hechos 15. Por favor, vaya a Hechos 15. Yo le dije que en Hechos 15, estamos viendo el primer concilio de la iglesia. ¿A qué se refiere eso? La primera vez que los hermanos se levantaron para defender un asunto, ¿ok? Se reunió la iglesia en contra de los judaizantes, los mismos de aquí. ¿Por qué? Porque vio Pablo que no se estaban calmando con la carta de los Gálatas y se reunieron. Ahora, vea cómo se le llama a estos hombres, judaizantes. Vea versículo 15, capítulo 15, versículo 5, Hechos 15, 5, dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Note cómo se les llama al principio. Pero algunos de la secta de los fariseos. Hermanos, estos son primos hermanos de los fariseos del tiempo de Jesús. ¿Ok? Y puede ser fácil pensar, son los mismos. Son los mismos. Y más porque en realidad la carta no es muy alejado al tiempo en que Cristo se va. Entonces, son los mismos hombres. Eran los fariseos, eran los del Sanedrín. No, hermanos. ¿Por qué? Los de los Gálatas, estos también son los mismos. Estos judaizantes, hermanos, se parecían a los judaizantes del tiempo de Jesús, pero tenían una característica muy bonita. ¿Qué característica? Eran cristianos. Hermanos, los judíos del Sanedrín, los fariseos del tiempo de Jesús, ¿amaban a Jesús, hermanos? No. ¿Qué le estaban diciendo esos hombres? Crucifícale. Porque lo odiaban. Pero estos judaizantes, estos que proclamaban ser judíos de raza, estos hombres, al ver los milagros de Pablo, al ver los milagros posiblemente del mismo Jesús, del mismo Pablo, de Juan, los milagros que ellos hacían, los milagros de Pedro, ellos dijeron, pues, este Jesús, si ha de ser el Mesías. Y ellos llegaron a la conclusión de que Jesús de Nazaret sí era el Mesías. Y adivine qué, se habían convertido al cristianismo. Estos judíos no eran agresivos hacia el cristianismo y hacia Cristo. Habían aceptado el cristianismo. Pero el punto con ellos, hermanos, y el problema de ellos es que ellos llegaron a una conclusión. Hermanos, qué es lo que los judíos aprecian más de todo el judaísmo? ¿Sabe qué es? La ley de Moisés. La ley de Moisés. ¿Cómo podríamos resumir, hermanos, la ley de Moisés? Circuncidarse y guardar el sábado, ¿sí o no? O sea, si hablamos de los judíos y de las tradiciones de los judíos, ¿qué decían los judíos? Es necesario que te circuncides, como el pacto que Dios hizo con Abraham, y que guardes el sábado. Entonces ellos dijeron, pues muy bonito todo eso de Cristo, aceptamos a Cristo, Cristo es el Mesías, Cristo es el Salvador, pero ¿dónde queda la ley? Y el razonamiento de ellos era el siguiente. Hermanos, piensen esto. Déjenme hacerlos pensar en cuanto a cómo ellos pensaron y cómo ellos llegaron a la conclusión a la que llegaron. A esta. Obedecer la ley, hermanos, ¿es bueno? Sí, ¿verdad? Obedecer la ley es bueno. Sí, obviamente. Ahora, ¿desobedecer la ley es bueno? No. Es pecado, ¿sí? Eso hasta en el Antiguo Testamento, hasta en el Nuevo Testamento, hermanos. Jesús vino Jesús dijo, yo no vine a cancelar la ley, yo no vine a abrogar la ley, sino vine a cumplirla. Entonces, cumplir la ley es lo bueno.
desobedecerla es pecado. Ahora la cuestión es esta, piense como ellos. Ellos dijeron, bueno, muy bonito, Cristo sí es el Mesías, pero Cristo no me va a llevar a pecar, porque ignorar la ley es pecado. Y si ignoro la ley, y si dejo la ley a un lado, no creo que Cristo me lleve, no creo que Cristo y el Evangelio me lleven a desobedecer la ley. Entonces lo que ellos hicieron fue, pues, Cristo sí, pero también la ley. Entonces, ¿qué ellos decían? Que la salvación se obtenía por medio de Cristo más la obediencia a la ley. Le decían a los hermanos, hermanos, yo sé que ustedes no son judíos, ustedes son gentiles, pero si quieren en verdad agradar a Dios, si quieren en verdad agradar a Dios y ser en verdad salvos, está muy bonito todo eso de Cristo, está bien, véngase para acá, pero necesitan hacerse como judíos y obedecer la ley. Necesitan circuncidarse y guardar la ley. Ahora, ¿cómo se llamaba eso? Vea lo que dice versículo 2, capítulo 4, Gálatas 2, versículo 4, Gálatas 2, versículo 14. Gálatas 2, versículo 14. Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente, son las palabras de Pablo haciendo referencia, ahorita le voy a decir a qué yo les voy a enfatizar. Tal vez no entiendan lo demás, cuando lo veamos lo van a entender. Vea lo que dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, fíjese la última palabra, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nota esa última palabra, judaizar. Hermanos, ¿qué era judaizar? Judaizar era cuando yo soy gentil, yo no nací entre los judíos, yo no estoy circuncidado al séptimo día como un judío, pero viene un judío y me dice, tienes que hacerte judío. Y yo, siendo gentil, me hago judío. ¿Cómo? Aceptando la circuncisión, por lo tanto, obedeciendo todos los rituales de la ley. Todos los rituales de la ley. Y estos hermanitos falsos, como les dice Pablo, estos agitadores, ¿qué estaban haciendo? Estaban llegando a la iglesia y le estaban diciendo a los hermanos, muy bonito todo lo que ustedes dicen, pero les hace falta algo para completar su salvación. ¿Saben qué es? Obedecer la ley. ¿Eso qué le suena, hermano? ¿Sí o no le suena al catolicismo? Es catolicismo puro. Es catolicismo puro. ¿Por qué? Porque lo que está enseñando es, para ser salvo se necesita de Cristo más mi obediencia. Pero el Evangelio no es así. Hermanos, el Evangelio no es así. Ahora, Pablo va a tratar en esta carta, hermanos, ¿la ley es buena? Sí. Pablo no va a decir, hermanos, la ley es mala. No, Cristo no va a decir, hermanos, la ley es mala completamente, ignórenla, es satánica. No. Pablo va a decir cuál es el propósito correcto de la ley. Hermanos, la salvación viene de los judíos, ¿sí o no? La salvación viene de los judíos, hermanos, del judaísmo, de la nación de Israel viene Cristo. De la nación de Israel viene Cristo. Los judíos tienen su lugar en el plan de Dios, pero Cristo vino a instaurar gracia y a decirnos y a enseñarnos que nunca la salvación fue por ley, nunca la salvación fue por obras, la salvación fue por gracia. Y si usted estudia el Antiguo Testamento se dará cuenta también, hermanos, que la salvación nunca fue por obras, la salvación fue siempre por gracia, gratuitamente por medio de la fe, gratuitamente por medio de la fe. Puede sonar muy bonito la idea de los fariseos, ¿cómo voy a pecar desobedeciendo la ley? ¿Cómo voy a ignorar la ley? Pero podría sonar muy bonito lo que dicen, pero note cómo reacciona el apóstol Pablo, hermanos. Note cómo reacciona el apóstol Pablo. Vea lo que dice Gálatas 3.1. Note lo que dice Gálatas 3.1. Pablo aquí está hablándole a los Gálatas, porque los Gálatas estaban escuchando estas ideas, están diciendo, wow, sí es cierto lo que están diciendo sus hermanos, wow, todo está muy bien, mira, están trayéndonos verdadera doctrina. Vea cómo reacciona Pablo. Gálatas 3.1 dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado.
¿Sabe cómo traduce, hermanos, la Nueva Traducción Viviente la primera frase? Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Sabe cómo lo traduce? Déjeme se lo leo. Está fuerte. Oh Gálatas estúpidos, ¿quién los ha hechizado? Oh Gálatas estúpidos, ¿quién los ha hechizado? Hermanos, la palabra que el apóstol Pablo está utilizando aquí, insensatos, es una palabra muy fuerte. Les está diciendo, estos hermanos los han hechizado, los han entontecido con su doctrina. Muy bonito lo que enseñan, pero no es conforme al evangelio. Ahora, Pablo defendiendo el evangelio, ¿qué va a defender? Va a decir, hermanos, la salvación no es por las obras de la ley. La salvación es únicamente por medio de la fe en Jesucristo. Fe sola. Gálatas 2:16. Gálatas 2:16. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado, vamos a entender ese término, hermanos, cuando lleguemos, ¿ok? Por las obras de la ley, básicamente lo que está diciendo, el hombre no es salvo, no va a ir al cielo por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado o nadie será salvo. Ahora, entonces, ¿qué está haciendo? ¿Cuál es el propósito de Pablo en esta carta, hermanos? Defender. ¿Defender qué? Defender el evangelio. Defender el evangelio en contra de la idea judaizante. ¿Qué? Ahora, ¿qué más está defendiendo Pablo en este pasaje? Está defendiendo su apostolado, hermanos. Está defendiendo su apostolado. Ahora, estos judaizantes, hermanos, no nada más llegaron a la iglesia porque sí. En realidad, hermanos, como decíamos, el cristianismo nace, la cuna del cristianismo, hermanos. ¿Sabe cuál es la cuna del cristianismo? El judaísmo. La cuna del cristianismo es el judaísmo. Y muchos de los apóstoles eran judíos. ¿Okay? Muchos de los apóstoles eran judíos. Y los apóstoles, cuando recién, ¿cómo reacciona Pedro, hermanos, ante la salvación de los gentiles? Es como de, ¿cómo pueden ser salvos estos gentiles? Y Pedro se asusta. Y Pedro hasta se enoja y no quiere ir, ¿no? Y es cuando Dios le dice, mira, yo purifico lo inmundo. Y Dios da salvación y trae salvación a los gentiles, a los que no eran judíos. Estos judaizantes que habían entrado a las iglesias, hermanos, traían cartas de recomendación, hermanos. ¿Saben de dónde? De Jerusalén, de la iglesia de Jerusalén, donde Santiago era el pastor. Note por favor Gálatas 1:12. Gálatas 1:12. O sea, estos hermanos no nada más llegaron porque sí a decir cosas, ¿no? Sino dijeron, miren de dónde venimos. Miren de dónde venimos. Vean lo que dice, versículo 12, dice, pues antes que viniesen algunos, estoy haciendo una referencia a estos hermanos, luego lo van a entender el argumento. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraían, se apartaba, hablando de Pedro, ¿no? Porque tenía miedo de los de la circuncisión. Dice, pero antes que viniesen algunos de parte de Jacobo. Ahora, ¿quién es este Jacobo, hermanos? Resumiendo, Jacobo es el pastor de la iglesia de Jerusalén, el medio hermano de Jesús, el que escribe la carta de Santiago. ¿Por qué se dice que es Jacobo y no se dice que es Santiago, hermanos? Por una traducción, ¿ok? Por la traducción del griego. La palabra Jacobo, perdón, la palabra Santiago, la palabra Santiago en español, en griego es la palabra Jacobo. ¿Jacobo a qué le suena, hermanos? A Jacobo. O sea, hay un problema simple, sencillamente de traducción ahí. Jacobo es Santiago, ¿ok? Y este Santiago, hermanos, estaba en la iglesia de Jerusalén. Estaba en la iglesia de Jerusalén. Y en esta iglesia, hermanos, ¿dónde estaban todos los apóstoles? Estaban todos los apóstoles. Entonces, estos hermanos llegan diciendo, nosotros venimos donde están todos los apóstoles. Y nos tienen que escuchar a nosotros. ¿Por qué? Porque venimos de donde están los apóstoles. ¿Y saben qué se atrevieron a decir, hermanos? Es más, tienen que dudar del apóstol Pablo. ¿El apóstol Pablo trae carta de recomendación como nosotros? Y empezaron a decir, el apóstol Pablo predica un evangelio que no es correcto. Lo que nosotros decimos es correcto. Es más, el apóstol Pablo, tienen que dudar hasta del apostolado. El apóstol Pablo no es apóstol. Porque el apóstol Pablo, porque a Pablo, ¿lo has visto alguna vez con los 12? No. Separado, diferente. Y se atrevieron a criticar al apóstol. Ahora, ¿qué hace Pablo también en su carta? Defiende su apostolado.
defiende su apostolado. Ahora, para terminar, hermanos, ¿sí? Fíjense, ¿quién escribió la carta? Pablo, ¿ok? Pablo. ¿A quién lo escribió? ¿A los Gálatas? ¿Gálatas es una ciudad? No, Gálatas es una región, son varias iglesias. Ahora, ¿en qué año posiblemente? Año 49, posiblemente la primera carta que el apóstol Pablo escribió. Ahora, ¿qué propósito tiene Pablo en esta carta? Una sola palabra, defender. Defender. ¿Qué está defendiendo? El evangelio y su apostolado. Ahora, para terminar, hermanos, sencillito, ¿qué es el tema principal de la carta? ¿Qué es el tema principal de la carta? ¿Sabe cuál es el tema principal de la carta, hermanos? Sí es el evangelio de Cristo, pero el tema específico de la carta, hermanos, es el evangelio de Cristo produce libertad. El tema de la carta, hermanos, es libertad, libertad. Por eso Hendrickson decía que este libro, hermanos, es como el grito de independencia del cristianismo. El grito de independencia del cristianismo. La reforma del cristianismo. La reforma del cristianismo. ¿Por qué? Porque lo que va a enseñar Pablo en esta carta, hermanos, es que el evangelio trae como consecuencia libertad. Ahora, vea Gálatas 5, Gálatas 5:1. En Gálatas 5 inician las aplicaciones que Pablo va a dar. Todas las cartas de Pablo, hermanos, regularmente tienen una parte teórica y tienen una parte práctica. La parte teórica viene la doctrina, enseñanza teórica, y luego de repente Pablo inicia con la práctica, puras cosas prácticas, puros mandatos. Ahora, vea lo que dice aquí en el versículo 5, capítulo 5. Esta es la parte práctica. Aquí inicia, dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hermanos, los judaizantes, ¿qué querían hacer con los gálatas? Los gálatas que ya eran salvos, y Pablo dice, la salvación produce libertad. La salvación produce libertad. Volver a la ley y querer ser salvo por medio de la ley, eso es esclavitud, dice Pablo. Eso es esclavitud, devolverse es esclavitud. Ahora la cuestión es esta, hermanos. El concepto de libertad. ¿Qué es libertad, hermanos? ¿Qué es libertad? A través de los siglos, hermanos, el mundo ha tenido diversos conceptos de lo que es libertad. Por lo menos en el contexto de las primeras iglesias aquí en Gálatas, en el año 49, por lo menos había dos culturas que permeaban la carta a los Gálatas: la cultura griega y la cultura judía. Ahora, ¿cómo miraban los judíos la libertad? Hermanos, los judíos cuando pensaban en libertad política, pensaban en ser libres de la esclavitud. ¿En qué sentido? La esclavitud física. Por ejemplo, cuando un judío pensaba en libertad, de volada se le venía a la mente Éxodo. ¿Qué pasa en Éxodo? Somos libres de la esclavitud de Egipto. Igual, en la clase de teología bíblica los lunes que hemos estado viendo, hermanos, que los judíos cuando pensaban en el reino, ¿en qué pensaban? En ser libres de la esclavitud de Roma y que Cristo viniera a establecer su reino físico. El judío cuando pensaba en libertad pensaba en ya no tener a alguien arriba que nos esté ahí así como que ya, que no ser esclavos de esa persona. Eso pensaba el judío. Ahora, ¿qué pensaba el griego, hermanos? El griego tenía un concepto más complejo, porque el concepto de libertad de los griegos fue acuñado por el filósofo griego Platón. ¿Recuerdan a Platón? Le decía a los jóvenes, ¿recuerdan a Platón? Básicamente, Platón, él decía, hermanos, que lo espiritual era lo superior y que lo material era inferior. Es decir, todo lo material es pecado. Todo trabajo que se enfoque a lo material, por ejemplo, la albañilería es algo inferior, la cocina es algo inferior. ¿Por qué? Porque trabajas con la materia, trabajas con esto. Para los griegos, ¿sabe qué era lo bueno? Lo espiritual, lo superior. Por eso se dedicaban a los trabajos de la filosofía, la meditación, la oración, el pensamiento, porque ellos, mientras más elevaban su parte inmaterial, su alma, su razón, era mejor. De tal manera, hermanos, que para ellos lo material era pecado. El cuerpo es pecado. El cuerpo, para los griegos, el cuerpo es una cárcel. ¿Recuerdan los poemas de Santa Teresa, hermanos? ¿Alguna vez han escuchado los poemas de Santa Teresa que dicen, recuerdo en la secundaria, ¿no? Que me hicieron aprender esos poemas, que recuerdo que decían, esta cárcel en que el alma está metida, esta cárcel, estos huesos, estos hierros en que el alma está metida,
Tan solo el pensar en la salida me produce un sentimiento tan desgarrador, dice Santa Teresa al final, muero porque no muero. ¿Sabe por qué? Porque para los griegos el alma es perfecta y el cuerpo, lo material, es malo. De tal manera que el alma perfecta está encarcelada en el cuerpo malo. De tal manera que para ellos, entre más elevabas lo espiritual, la razón, el corazón, los sentimientos, era mejor. Y para ellos liberación o libertad era una liberación espiritual, salir del cuerpo. Salir del cuerpo. Y según Platón, salir del cuerpo e ir al mundo ideal, el mundo de las ideas, el mundo de la razón perfecta. Ahora la cuestión es esta. Así lo miraban los griegos y así lo miraban los judíos. Ahora, pero ¿cómo en nuestra actualidad, hermanos? ¿Cómo mira el mundo libertad? ¿Sabe cómo mira el mundo libertad, hermanos? Hacer lo que yo quiera. ¿Sí o no? Hoy en día vemos pancartas. Hace poco veíamos aquí en Catedral un montón de letreros. Yo hago lo que quiero, cuando quiero. Rayaron camiones, ahora sí que vandalizaron catedral. ¿Y todo en símbolo de qué? ¿Un símbolo de qué? Un símbolo, según esto, de libertad. Porque libertad es hacer lo que yo quiero. Libertad es hacer lo que a mí me plazca. De tal manera que vemos ahí a las abortistas diciendo, libertad es que yo tengo derecho a disponer de mi propio cuerpo. ¿Por qué? Porque yo soy libre, yo puedo hacer lo que yo quiera. ¿Okay? Vemos a los de la ideología de género, a los homosexuales diciendo, yo soy homosexual, ¿por qué? Porque yo soy libre y con mi cuerpo yo hago lo que yo quiera. Ahora la cuestión es esta. Hermanos, ¿qué es verdadera libertad? ¿Qué es libertad? ¿Qué es libertad? Según el apóstol Pablo, hermanos, según el apóstol Pablo, libertad es no estar esclavizados al pecado. Mira, hermano, libertad no es hacer lo que a mí me plazca. Porque, hermanos, nuestra voluntad está sujeta al pecado. ¿Sabe que si usted hace lo que usted quiere, usted se va a destruir? Porque su voluntad está sujeta al pecado. Es como el borracho. ¿Usted cree que el borracho es libre, hermano? El borracho piensa que es libre. Dice, cuando quiera la dejo. Pero dirá mi papá, en el refri, ¿no? Cuando quiera la dejo en el refri. Pero el borracho es libre, hermano. El borracho es libre. El borracho no es libre. El borracho piensa que es libre. Ah, yo soy libre, hago lo que quiero. No es cierto. A ver, déjalo. Libertad es la capacidad de escoger entre dos cosas, esto o esto. Pero el borracho solamente tiene la capacidad de escoger esto. No tiene la capacidad de escoger esto. Libertad, hermanos, en verdad, verdadera libertad es la capacidad, según el apóstol Pablo, de vivir agradando a Dios. ¿Sabe que pecar no es libertad, hermanos? El libro de Gálatas nos va a enseñar, hermanos, que el hombre está esclavizado al pecado y que la ley lo condena. La ley lo condena. Si usted piensa, hermanos, que pecar, usted dice, no, yo peco bien a gusto porque soy libre. No es cierto. No es cierto. Hermanos, hay pecados en los que estamos a veces hasta esclavizados, ¿no? Y no podemos dejar tal pecado. ¿Será eso libertad? No. Verdadera libertad es vivir agradando a Dios, ser libre del pecado. Mire, el libro de Gálatas nos va a enseñar, hermanos, y con esto concluyo, que la libertad que el apóstol Pablo va a proclamar sobre los creyentes por medio del evangelio no es legalismo. La libertad que el apóstol Pablo va a declarar en el libro de Gálatas no es libertinaje tampoco, no es legalismo, no es libertinaje. Y el apóstol Pablo mismo en su persona va a ilustrar cómo se ve una persona libre. ¿Sabe cómo se ve una persona libre, hermanos? Vive a Cristo. No vive para su propia gloria y refleja los frutos del Espíritu. Hermanos, el Evangelio nos ha hecho libres. El Evangelio nos ha hecho libres. Ese es el gran tema del libro de Gálatas. Somos libres en Cristo. Pero ¿sabe para qué somos libres? No somos libres para hacer lo que queramos. Somos libres para agradar a Cristo. Porque pecar no es libertad. Pecar no es libertad. Hermanos, entonces, número 1, ¿quién escribió la carta? Pablo. ¿A quién le escribe? A los Gálatas. ¿Galacia era una ciudad o era una región? Era una región, varias iglesias. ¿En qué año? En el año posiblemente 49. ¿Por qué le escribió? ¿Cuáles son las razones? Defensa.
Está defendiendo dos cosas, el evangelio y su apostolado. ¿Y cuál es el tema principal de la carta, hermanos? Libertad en Cristo. Libertad en Cristo. Hermanos, vamos a concluir con esto. Y, espero no haya sido muy confuso para ustedes, hermanos. Este es un panorama general. Próxima semana, ¿sabe lo que vamos a hacer? Vamos a empezar con el versículo 1. Y así nos vamos a ir con toda la carta. Desde el versículo 1, el primer versículo, hasta el último. Ahora sí ya a profundidad entender lo que Pablo está diciendo claramente. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Padre, ayúdanos, Señor, en verdad, esto es algo, Padre, glorioso. Siempre me ha impactado mucho, Padre, el libro de Gálatas y el libro de Romanos, como, Padre, nos muestran que el Evangelio no es el ABC del cristianismo, Señor, y en verdad hay mucha riqueza en el Evangelio, Señor, y Padre, ayúdanos que vamos a aprender muchas cosas, Señor, acerca de justificación por medio de la fe, qué es la ley, para qué es la ley, cuál es el error de los judaizantes, Señor, por qué estaban en error, pero sobre todo, Señor, ayúdanos cuando lleguemos a las aplicaciones cada vez, Señora. Padre, poner nuestra voluntad, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentimientos, Señor, nuestra voluntad a disposición tuya, Señor, y a entender, Padre, que somos en verdad libres en ti, Señor, pero para agradarte y para glorificarte. Señor, gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.